Vamos a iniciar. Estamos en Juan capítulo 4. Vamos a leer del 19 al 24, por favor. Bien, versículo 19 que dice: Señor, me parece que tú eres profeta, tiene que ver con lo que vimos la semana pasada al final, en donde el Señor se le revela. Al decirle a ella, tú has tenido varios maridos, no es por exponerla, sino porque se está revelando a ella como el Mesías. Más adelante, ella, la señal que estaba esperando era que el Mesías les diría todas las cosas. Y por eso es que el Señor se le muestra así a la mujer, revelándole todas las cosas. Pero lo importante aquí es, y para el tema que vamos a ver ahora, es que la mujer está reconociendo la naturaleza sobrenatural o la naturaleza especial de Cristo, sin necesariamente conocerle completamente. Es decir, ella no le habla como el Hijo de Dios, ella no le habla ya como el Mesías. De hecho, más adelante es donde viene esa revelación de que ella le va a reconocer como el Mesías. En este momento ella solamente le toma como un profeta. Recordemos qué significa la palabra profeta o qué tiene que ver, especialmente en los tiempos de Jesús, la palabra profeta o el título de profeta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa, mejor dicho? Se daba un poquito el preconocimiento, sí, o sea, el conocimiento de las cosas antes de que sucedan. No le vamos a llamar adivinación porque formalmente adivinación es una herejía, es algo satánico. Lo menciona el Señor en el capítulo 18, si no estoy mal, de Deuteronomio. No es adivinación, entonces el ser profeta no significa adivinar, que es bien importante porque ahora mucho se toma así, como que el ser profeta significa adivinar. No, no significa adivinar. Puede haber un preconocimiento de los sucesos, sí puede darse, pero no ese es el fin del profeta. ¿Cuál es el fin del profeta? La palabra profeta significa portavoz o un portador de el mensaje y obviamente ¿de quién? Mensaje de Dios. Eso es lo importante del profeta. El profeta en sí no interesa. En sí lo que interesa es la palabra que trae de Dios mismo o de Dios directamente. Eso es lo que significa profeta y lo que tendría que significar en estos tiempos. Claro, bajo ese término, el profeta trae la voz de Dios, o sea, lo que dice el profeta lo dice Dios, entonces bajo esos términos hay que creerle al profeta todo lo que dice como creyéndole a Dios, bajo esos términos. Y es lo que al menos yo llamo el profetismo. El profetismo existió en aquellos tiempos y el último fue Juan el Bautista. En nuestros tiempos ya no existe el profetismo. O sea, nosotros ya no creemos en el profetismo. Y separo esto, por eso le llamo así, separo profeta, profecía y el profetismo, le doy este título, lo separo del don de profecía que sí puede existir ahora. En el don de profecía que sí puede existir ahora, podría darse siempre inclinado hacia la enseñanza, la dirección de la palabra de Dios. Y por supuesto puede darse un preconocimiento, aún así ese preconocimiento o premonición o ver cosas que están a futuro o que a futuro van a suceder, nunca van a estar en contra de la Biblia, solamente debe de ser una mejor o más clara expresión de lo que dice la Biblia. Hasta ahí podríamos llegar. Y entonces sí podemos reconocer un don de profecía, pero no reconocemos el profetismo. ¿Por qué no reconocemos el profetismo? Porque se abusa mucho, porque es precisamente de lo que se abusa. Digámoslo así, la religión mormona vino gracias al profetismo. ¿Por qué? Porque dijeron, José Smith es un profeta de Dios. Entonces, como es un profeta de Dios, hay que creerle todo lo que dice y todo lo demás no significa nada. Y vamos a ser la verdadera iglesia, por eso es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿se acuerdan? Entonces, esa es la verdadera iglesia, pero no gracias a Jesús, es gracias al profeta, José Smith, y eso es el profetismo.
Eso es en pocas palabras. Y el profetismo ha hecho aberraciones en la historia humana, ha hecho mucho daño, ha hecho mucho mal. Entonces, por eso nosotros no nos dejamos llevar por nadie, ni por las visiones, ni por las palabras, ni por las expresiones, ni por los sueños de nada ni de nadie. Simplemente nos guiamos por la palabra del Señor. Con esto, como dije hace un momento, no negamos la posibilidad de el don de profecía, que podría estar en algunas personas, también depende de cada persona cómo lo van a estar utilizando, puede existir. Pero eso quiere decir que se va a limitar a momentos, a manifestaciones, a expresiones, pero sobre todas las cosas tiene que limitarse a la enseñanza de la palabra, tiene que limitarse a eso. Si no, entonces puede decirse bien que se está utilizando mal. La mujer está reconociendo a Cristo como profeta. Esto quiere decir, tú tienes la voz de Dios. Que de hecho, esa es la razón por la cual existe el preconocimiento. Es para probar que es profeta. O sea, probar que es un portador de la voz de Dios. O sea, esta persona puede hablar en nombre de Dios. ¿Por qué? Tenemos la señal de que dijo que mañana habría un temblor y hubo un temblor, ¿no? Algo así. Y entonces ya, ahí se podría decir. Pero hay que tener siempre cuidado, a pesar de esto, siempre hay que tener cuidado con el profetismo, le llamo yo. Siempre hay que tener cuidado con el profetismo. Porque mañana va a llover, ven, entonces si llovió, puede ser una casualidad. Pero como llovió, entonces yo soy profeta y me tienen que oír en todo lo que yo les diga. Muchos profetas, de hecho surgió ahora, no sé si vieron esa noticia, en África, uno que estaba construyendo un arca, estaba construyendo un arca y que el 25 de diciembre se iba a acabar el mundo porque iba a venir un diluvio y hubo gente que vendió sus posesiones, hubo gente que dejó sus posesiones porque dijeron, bueno, ya se va a acabar el mundo. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad todo, pero supuestamente este hombre llegó ya en un carro, último modelo, ahí donde estaba el arca, supuestamente donde todos los que se subieran se iban a salvar, y les dice, no va a ser la destrucción ahorita el 25 de diciembre, porque Dios va a esperar que pasen las fiestas. Por eso dijo, no va a ser el diluvio ahora, Dios va a esperar que pasen las fiestas. Pero él ya en un carro último modelo, ¿no? Entonces, no sé si es verdad, pero ese es precisamente el problema del profetismo. El problema del profetismo es, y también se da mucha manipulación mental en todo esto, de que como este es el profeta, le tiene que creer. Y no importa qué haga, él es el profeta de Dios. Y las cosas malas que hace, Dios le va a reprender y Dios le va a llamar la atención. Usted no tiene que decir nada y usted no tiene que hacer nada. Entonces, en realidad la gente empieza a desviarse más por el sectarismo. Se le cree al profeta, se le obedece al profeta, se le adora al profeta. Por eso ustedes están viendo también en ciertas iglesias de acá, en donde personas están dejando crecer la barba, se visten de cierta forma porque así se parecen al apóstol, así son más parecidos al apóstol. Supongo que fue alguna revelación que alguno de ellos recibió o el mismo apóstol. Tienen que parecerse más a mí o alguna cosa así, tienen que imitarme más a mí. Tal vez se puso y utilizó las palabras del apóstol Pablo y dijo, así como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, ustedes sean imitadores de mí. Pero ese problema del profetismo, el profetismo nubla la mente, nubla el juicio. Hay que creerles, hay que obedecerles, hay que hacer todo lo que ellos dicen y siempre va hacia lo malo. Las personas, bueno, hay casos y casos de cosas terribles, ¿no? Entonces, por eso nosotros negamos el profetismo, aunque una persona se levante y diga mañana va a pasar algo y eso pasa, está bien, bueno, puede ser que tenga el don de profecía, pero eso no quiere decir que le vamos a creer como un profeta, eso no quiere decir que vamos a someternos en obediencia a esa persona como un profeta, porque nosotros no creemos en el profetismo ya no existe. Y lo dice el Señor claramente con respecto a Juan el Bautista, la profecía llegó hasta Juan el Bautista. La profecía llegó hasta Juan el Bautista. El último de los profetas fue Juan el Bautista.
Y por supuesto ellos eran verdaderos profetas, que eso tampoco lo entiende la gente, ¿no? Una cosa es creer en la profecía y otra cosa es juzgar, tener juicio, saber quién es un verdadero profeta y quién no es un verdadero profeta. Y la Biblia es más que clara. Si leyeran la Biblia, entonces reconocerían bien quién es profeta, quién no es profeta. En estos tiempos solamente la profecía es un modo de hablar bonito, hablarle agradable a la gente, como si fuera la palabra de Dios eso, y con eso recibir y quitarles dinero, ¿no? Hacer pactos, los pactos, de ahí vienen. Hoy vamos a hablar un poco con esta situación de los altares y todo eso. Es bien importante entender que no existen los pactos. No existen los pactos, no haga pactos, no haga tratos con Dios. Más o menos pueden permanecer un poco los votos, un poco, pero eso es algo personal que usted quiera darle al Señor. No es un compromiso que se lo imponga la iglesia o alguien más, ni siquiera Dios. Dios no impone compromisos. Tenemos la obligación de leer su palabra, de orar, de tener devoción con Él y por supuesto adoración, pero eso es algo muy personal, muy individual, no es obligado, no es forzado, no es a golpes, a gritos, ni de mala manera. Y de eso vamos a ver también, sea que hoy no sé si nos va a dar el tiempo o también la próxima semana. Todos estos pasajes y estos temas son bien importantes, porque la cuestión con la adoración es el gran dilema de muchos cristianos, de muchas iglesias, y también la razón por la cual muchos se pervierten, muchos se apartan. Bueno, con respecto al profetismo, un ejemplo grande es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, surge se me escapó el nombre ahorita, surgió que se levantó como profeta. Y entonces dijo, el Señor Jesús viene tal fecha. Y eso fue no en el siglo pasado, sino en el siglo antepasado. Viene en tal fecha. Y entonces, obviamente la misma historia. Gente vendió sus posesiones, gente regaló posesiones, gente hizo diferentes cosas y entonces se fueron a los montes a esperar la venida del Señor Jesucristo, ese día, la fecha en la cual el profeta había dicho. Y entonces obviamente no vino el Señor Jesús. Después otra vez viene el profeta y no, el Señor se me manifestó otra vez y no era el día, hubo un contratiempo. Tal vez no tenía zapatos buenos el Señor en ese momento para venir o algo así, pero entonces ahora la nueva fecha va a ser en tal. Y corrieron la fecha de la venida y en ese momento sucede la misma historia. Total fue el mismo ritmo como unas 5 veces. 5 veces corrieron más o menos la fecha de la venida del Señor Jesús y entonces cuando ya fue la última ya dijeron, no hombre, ya no podemos seguir corriendo la fecha de la venida del Señor Jesucristo. Ya es mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que ya vino. Digamos que ya vino, solo que vino de forma espiritual. Entonces, la venida del Señor Jesús ya se dio, solo que es de forma espiritual. Por eso a ellos, a los lugares en donde están, les llaman Salón del Reino, ¿han visto? O lugares del reino, algo así. Entonces, porque ellos creen que el reino ya vino. Y ellos lo que predican es supuestamente el reino, pero supuestamente el reino que ya vino. Y todo esto, y de ahí es que surge la religión de los testigos de Jehová, de falsas profecías, pero la creencia en el profetismo, el rendirse a los supuestos profetas. Ellos dicen por revelación de Dios que hay que hacer esto, y yo lo hago. A los cristianos les pasa mucho esto, no hay que tomar medicina porque yo tengo fe y creo en el Señor, entonces el Señor me va a sanar solo. Y igual tiene que ser con usted. Mucha gente de seguro se murió en el tiempo del COVID también, porque yo lo oí y seguramente ustedes lo escucharon también. ¿Y usted por qué le tiene miedo al COVID? ¿No tiene fe pues? ¿Usted por qué se resguarda del COVID? ¿No tiene fe pues? ¿Qué pasa? Sí tengo fe. Y el Señor no me ha dicho nada te va a pasar. Cuando el Señor me diga, entonces está bien. Pero es la mala comprensión de todo. Los profetas, el profetismo, la fe, cómo es que el Señor nos sana y demás cosas. Es malísima.
la forma como se entiende. Y por eso es que el tema de la adoración es tan importante. Y la adoración empieza por los títulos, empieza por el reconocimiento, por el saber quién es el Señor Jesucristo, por a quién estamos adorando, comprenderle, por qué estamos viniendo acá. De ahí empieza el tema de la adoración. Hace falta conceptos claros, correctos y buenos sobre el Señor, sobre Dios, sobre la fe, sobre la misma iglesia. Entonces, así empieza. Creo que tú eres profeta. Ella está creyendo que es profeta porque era lo único que tenía con la información que tenía en ese momento. El Señor le había descubierto quién era, qué era lo que sentía, y entonces ella concluye, eres profeta. No, Jesús es más que eso. Jesús es mucho más que eso. Mucha gente se queda en esa situación. Creen que Jesús es un profeta, creen que Jesús es un gran maestro, creen que Jesús es un gran iluminado, y en cierta forma tienen razón. En lo poco que han recibido tienen razón. Pero ¿qué pasa? Que no es así. Jesús es mucho más, Jesús va mucho más allá, Jesús es mucho más importante. La mujer torna esta pregunta y les quería poner la interrogante. ¿Por qué será que la mujer le hace esta pregunta al Señor Jesús? Nuestros padres, estamos en versículo 20, ahora pasamos al versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya vamos a entrar al qué es lo que está diciendo la mujer, ya vamos a entrar a eso. Pero la pregunta me llamó la atención es, ¿por qué a la mujer le interesó esto? ¿Por qué a la mujer le interesó preguntar eso? Bueno, si quieren pasamos a lo otro, es un tanto más fácil, pero esta pregunta me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer le pregunta eso? ¿Por qué se torna hacia eso? No tiene una conexión entre lo que estaban hablando, entre lo que está concluyendo de Jesús y en dónde se debe adorar. ¿Por qué dicen dónde se debe adorar? La mujer adoraba en Samaria. Era el lugar donde ellos habían establecido su centro de adoración. Esto surge, lo expliqué, si no está mal, hace 2 semanas, surge a raíz de que se divide el reino, ¿se recuerdan? Se divide el reino con el hijo de Salomón, con Roboam I. Se divide el reino, entonces queda el reino del norte y queda el reino del sur. ¿Quién es el rey del reino del norte? El rey del reino del norte es Jeroboam I. Y Jeroboam I sintió celos, se enojó, se molestó, porque las 10 tribus, o sea, su reino, se estaba yendo a Jerusalén a adorar. Se estaba yendo a Jerusalén a adorar, entonces él establece prácticamente en Samaria, porque esa siempre fue la capital, el centro de ese lugar, entonces establece ahí una adoración idolátrica, que sería destruida después por Josías. El punto es que ahí empieza la división religiosa. Una cosa fue la división de reino físico, de gobierno, económico y todo lo demás, y otra cosa fue la división religiosa. Básicamente ahí empieza la división religiosa y todo el reino del norte queda excluido. Está la cuestión de los levitas que vivieron aún ahí. ¿Qué sucedió con todos ellos? Bueno, tenemos el caso de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel en los tiempos de Elías? Y Jezabel hizo persecución contra todos los siervos del Señor. O sea, el demonio empezó a perseguir y a exterminar a todos los siervos que estaban en el norte, a expulsar cualquier rastro de servicio al Señor. Lo estaba expulsando, pero quien empezó todo esto fue Jeroboam. Entonces, ¿quiénes se quedaron con la ley? ¿Quiénes se quedaron con las profecías? ¿Quiénes se quedaron con la promesa? ¿Quiénes se quedaron con la esperanza? El reino del sur. Ahora, ¿qué pasa en el reino del sur y por qué se da esta división? Entonces, vamos a poner Judea, pongamos.
¿En dónde debe adorar Judea? O los judíos, que más adelante ya se convierten en los judíos, o el reino del sur, ¿en dónde debe adorar? Más exactamente, no solo es en Jerusalén, más exactamente es en el templo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los judíos tenían que adorar en el templo? ¿Y por qué, con el ejemplo que acabo de mencionar, el reino del norte tenía que bajar? ¿Por qué empezaron a bajar y Jeroboam primero lo ve y dice, no, esto está mal, ya no quiero que baje? No, pero hay una orden, hay un mandato, ¿cuál era? ¿Por qué no hay varios templos? Quiero decir, digamos, ¿por qué David no empezó a construir varios templos? ¿Por qué Salomón no construyó varios templos? Exacto. La orden del Señor era que las ofrendas fueran solo a un templo, que es el templo de Salomón, ¿no? Y después sería el templo de Herodes. Esta orden de Dios es la que desata todo. El templo, el santuario solamente estaba en Jerusalén y solamente ahí podían ir todos los hijos de Israel para poder ofrecer ofrenda al Señor Yahvé, nada más. A causa de esto, cuando se divide el reino, es que todo el reino del norte quiere seguir dando ofrenda. Dios les había dado permiso, está bien, sepárense en su gobierno, sepárense en su forma de dominio, sepárense económicamente, pero Dios nunca les dijo, ya no vengan a mi santuario. Más bien todo lo contrario, tenían que seguir viniendo al santuario. Es en donde viene el celo de Jeroboam I y el gran problema de este primer rey. Él entonces viene y establece un servicio, un supuesto santuario, un santuario idolátrico en Samaria, y de ahí empieza todo. Entonces se da la división religiosa por ellos mismos, no por Dios. Dios permite la división del reino, Dios permite la división económica, Dios permite la división de los pueblos, pero no permite la división religiosa o de adoración. ¿Por qué Dios solamente deja un templo? Surgen varias preguntas en todo esto. ¿Por qué Dios solamente? Dios quiere un pueblo unificado, Dios quiere un pueblo unido, Dios siempre procuró mantener el resguardo de las personas. Consideren aquellos tiempos en donde existía, eso es muy importante también, y aquí vemos un ejemplo, donde existía la adoración y el templo a Diana, en el caso del Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús, la adoración a Diana, la adoración a Apolos, entonces estaba el templo de Apolos, estaba el templo de Diana, estaba el templo de Zeus, en los tiempos del Señor Jesús. Y esto no es algo que se diera hasta los tiempos del Señor Jesús, esto es algo que lo vemos en los tiempos y en la arquitectura egipcia también, en donde estuvieron los israelitas. Lastimosamente, aún en donde estaban los israelitas, todavía tomaron y recibieron de esa idolatría, porque lo menciona el Señor en las profecías. Ellos todavía trajeron esa idolatría de Egipto, pero el Señor los quería mantener protegidos, resguardados. Dios es uno, por lo tanto solo hay un santuario, solamente hay un lugar en donde se debe adorar. Ahora, la pregunta de esto es, ¿solamente cuando iban al templo los israelitas estaban con Dios? ¿Solamente cuando iban al templo los israelitas estaban con Dios o tenían comunión con Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo era la comunión con Dios en esos tiempos? Digamos, ellos no se presentaban al templo todos los días, no se presentaban al templo cada sábado. Ellos no iban al templo. Iban al templo para hacer un sacrificio, para una acción de gracias, como cuando Jesús nace a los 8 días, esto fue la orden para circuncidarlo, lo llevaron a presentar al templo, dieron ofrenda. Pero eso no era imposible que los israelitas, o mejor dicho los judíos en los tiempos de Jesús, ya de por sí fueran todos los sabbat al templo, era imposible. Entonces la relación con Dios en aquellos tiempos, ¿cómo era? Oraban, adoraban, leían la palabra del Señor, lo que tuvieran, si tenían una copia, si tenían acceso a una copia, si no, entonces solamente la repetían.
De ahí fueron surgiendo, bueno, no sé exactamente en qué momento surgen las sinagogas, pero de ahí fueron surgiendo las sinagogas, y en las sinagogas, a las sinagogas se les entrega el cuidado y que prácticamente aprendieran a leer, pero no solo que aprendieran a leer, sino que aprendieran el conocimiento de la ley, el conocimiento de la Torá a los niños. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué los cristianos ahora de pronto surge una adoración al templo? ¿Y por qué de pronto surge una adoración a las formas y a los modos cuando ni siquiera desde antes de Jesús existiera eso? El templo que estaba en Jerusalén no era un templo de vengan todos y vamos a adorar. Ellos prácticamente tenían que estar afuera adorando al Señor. El templo de Jerusalén se basaba en patios. Estaba obviamente el templo, el lugar santo, a donde solamente los sacerdotes podían entrar. De ahí venía el primer patio, el patio, que prácticamente era eso, un patio, le llaman el atrio. El Señor le llama así, ese es el nombre, pero es un patio, en donde estaba el altar de bronce, en donde estaba la fuente de bronce. Y de ahí venían los otros patios, en donde estaba el patio de los hombres, el patio de las mujeres, el patio de los extranjeros, y era ahí en donde estaban. O sea, nunca vieron una imagen, una forma en donde adorar. Siempre la adoración, siempre el relacionarse con Dios, siempre se basó en la oración, estar en secreto con el Señor, siempre se basó en el conocimiento, la memorización, y que no se aparte de tu boca. ¿Se acuerdan? Es lo que le dice el Señor a Josué, que no se aparte de tu boca esta ley. Entonces, ¿por qué ahora tiene que ser la adoración a los templos y a los lugares supuestamente sagrados? Vean de dónde venimos saliendo. En la pandemia, que lo mencioné hace un momento, en la pandemia también vimos eso. De pronto resultaba que si el creyente no estaba en el templo, entonces no estaba con Dios y no había relación con Dios. ¿De dónde surgió esa concepción? Esa convicción de que tenemos que estar aquí para poder adorar a Dios. Que no me malentiendan. Creo mucho en la relación, en la comunión, o en lo que llama el Señor Jesucristo la asamblea. ¿Qué es lo que significa iglesia? Asamblea. La unidad de los hermanos, o lo que dice el Señor Jesús, donde 2 o 3. Entonces, ese es un lugar especial, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. No me malentiendan también, creo mucho en la estructura que da el Espíritu Santo. Para mí, ¿qué es una iglesia? Así como nosotros la conocemos, una iglesia es en donde el Espíritu Santo ha puesto ministerios, pastores, maestros, evangelistas, servidores, administradores, quienes hacen milagros. Y al decir quienes hacen milagros me refiero a quienes oran, porque entiendo yo, es lo que pienso yo, que el don de milagros o las sanidades el Señor las manifiesta en este momento en el contexto de la oración. Tenemos que estar orando para que el Señor se manifieste más y más en milagros y en maravillas. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él, que la gloria nunca sea nuestra. Vean en Hechos, ese pasaje famoso en donde empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé, ¿se recuerdan? A uno le llamaron Júpiter y al otro le llamaron Mercurio. Entonces, eso demuestra el cuidado, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo y puede hacer maravillas y puede hacer sanidades, pero no debemos esperar nosotros tener el poder, tener las grandes facultades de quitarle la enfermedad a una persona, si es que no somos nosotros, es el Señor Jesús. Y por eso diría yo, es que el Espíritu Santo elige. Por supuesto que hay sanidades, por supuesto que el Señor responde, por supuesto que el Señor contesta y sana, pero ¿qué pasa? En el contexto de la oración, hay que pedirle al Señor, porque con eso quedamos limpios y quedamos bien. Nadie recibe adoración sino solamente Cristo, nadie recibe honra y gloria, solamente el Señor Jesucristo, nada más, y es el único que lo merece. Pero me llama la atención eso, y yo, lo que ustedes dijeron está bien, pero yo lo paso hacia más allá. ¿Por qué de pronto ahora surge una adoración a los templos? Este lugar es un lugar que hemos recibido, este lugar físico es un lugar que hemos recibido de nuestros hermanos anteriores,
de todas esas generaciones que dispusieron sus ofrendas, sea grande, pequeña, irrelevante, es irrelevante eso, pero se tiene este lugar y lo tenemos de forma libre para que nos podamos reunir, para que podamos atraer a personas, para que pueda escucharse la palabra sin temor, sin limitantes, sin distinción, sin censuras que existen ahora en los medios de comunicación bastante. Para eso tenemos este lugar. Yo no sé la concepción de cada quien, ¿verdad? Cada quien es diferente, pero la idea de que este lugar de enfrente sea un atrio, ya le estamos dando un altar, le ponen un altar, ya le estamos dando un toque místico al área, al edificio físico. Ahora, ¿de dónde viene el título de altar al frente? El título de altar viene de la religión, porque en las iglesias religiosas no solamente está el altar al frente, sino también le llaman lugar santo, le llaman atrio, y así, como que fuera el templo de Jerusalén, así le llaman. Claro, el altar que ellos utilizan, si es una mesa, es en donde hacen la Eucaristía, y en la Eucaristía, o en el tiempo de Eucaristía, uno ve los mismos elementos que vería en un sacrificio pagano, los mismos elementos. Nunca son elementos divinos, nunca son elementos de Dios. En un sacrificio pagano uno ve un poco de carne del sacrificio que hicieron, la sangre del sacrificio que hicieron, el libro de conjuros y todo lo demás. Esos son los elementos que están en la Eucaristía. Por esa razón está la transustanciación de Cristo, por eso es que la creen y la van a seguir creyendo, que tienen el poder de convertir el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Porque lo que están haciendo es un sacrificio. Ellos creen que están sacrificando a Cristo en cada misa. Ahora, sí, he leído algunos autores reformados y sí le siguen llamando altar, ya a las iglesias reformadas. Entonces, es bueno que ya vayamos saliendo de todo eso. Es bueno que ya vayamos saliendo de todo eso. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. Aquí no se sacrifica a nadie. Aquí no se sacrifica nada, ya no hace falta el sacrificio, ya se acabó el sacrificio continuo, ya eso tendría que quedar claro con la destrucción del templo, lo menciona Daniel, el sacrificio continuo va a cesar, lo menciona Daniel en su profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿por qué queremos seguir sacrificando? ¿Y por qué quiere la gente seguir sacrificando? Por la distorsión de la verdad, por la distorsión de la verdad del Señor Jesús. El Señor Jesús ya quitó el sacrificio, ya acabó todo eso, que esa es una de las razones por las cuales, si todo el pueblo, vean lo impráctico que es, todo el pueblo tenía que sacrificar a Dios, todo el pueblo tenía que sacrificar a Dios, pero Dios dijo solamente en un lugar. Qué impráctico, ¿no? Pero lo que pasa es que no se trataba de ser práctico, no se trataba de llegar a todos con los sacrificios. El sacrificio era un símbolo nada más. Un símbolo nosotros lo sabemos muy bien, de Cristo Jesús, de su sangre, de su perfección, de su entrega, de que es nuestro sustituto. De eso se trata. Ese es el testimonio y esto es bien importante entenderlo porque el Señor va a decir la salvación, más adelante va a decirle, la salvación viene de los judíos. ¿A qué se refiere? Se refiere a Él. Se refiere a su sacrificio, se refiere al Señor Jesucristo sacrificándose y dando y ofreciendo la salvación al mundo entero. Pero tomen en cuenta eso, desde siempre la adoración, la relación con Dios, la comunión con Dios fue de todos los días ahí en su casa, de todo el tiempo ahí en lo individual, en lo secreto, en lo personal, dependiendo de su palabra. Dependiendo de su palabra, dependiendo de la oración, dependiendo de el canto, la alabanza, que el gran exponente de todo esto obviamente es el rey David, el gran exponente de la adoración. Pero ese es el principio de todo esto. Entonces, el templo no era formalmente para que tuvieran relación los hijos de Dios. Ellos tenían que entender, porque Dios lo dice, que Dios está ahí entre ellos, Dios está ahí en medio de ellos, por eso es que está el templo. El templo es señal de la misma presencia de Dios, pero es una presencia de Dios que no llega a la gente, es lo que también indica el templo. Por eso es que había patios y patios y patios.
Ni siquiera los sacerdotes podían llegar a la presencia de Dios. Lo más que podían hacer es estar enfrente de la presencia de Dios, como tocó con Zacarías. ¿Se recuerdan de Zacarías? ¿Se recuerdan de Zacarías? El padre de Juan el Bautista estaba ofreciendo incienso en el altar. Pero es a lo más que podían llegar. De ahí solo el sumo sacerdote, cuando una vez al año podía ir a hacer la expiación, el día de la expiación. Pero de ahí nadie más podía llegar a la presencia de Dios. Por eso es la bella imagen, la maravillosa imagen. Y el Señor podría haber pasado todo su ministerio en el templo, ahí a las puertas del templo. Pero el apóstol Juan ya nos empieza a indicar que desde los tiempos del encarcelamiento de Juan el Bautista, el Señor Jesús también fue perseguido. Y por eso es que el Señor muda su ministerio hacia Galilea. Pero lo bello de esto es que Cristo, siendo la vida, siendo el Logos de Dios, siendo la palabra misma de Dios y la presencia de Dios, el creador y autor de todas las cosas, Él sale, por así decirlo, del lugar santísimo. Es la presencia de Dios misma saliendo del lugar santísimo y llegando a las personas, predicándoles, hablándoles, estando con esas personas. Entonces, es una imagen bellísima y maravillosa que todos los judíos, o al menos, más bien dicho, en su gran mayoría, los judíos no comprendieron. Pero fue algo muy importante. Dios sale del lugar santísimo y va a estar con ellos. Va a estar con ellos. Ellos no lo entendieron, más bien juzgaron al Señor Jesús, por supuesto. Y lo persiguieron, ¿verdad? Entonces, la idea de, bueno, lo menciona el escritor de Hebreos, de que todavía no había paso a la presencia de Dios porque todavía estaban los otros elementos que tienen que ver con el sacrificio, que tienen que ver con el lavado y etcétera. Como estaban todavía estos otros elementos, todavía no había paso a lo demás, a llegar a la misma presencia de Dios. La grandeza de Cristo es que ya Él cumple todos los demás elementos y con eso rompe y da paso por medio de su cuerpo, que es el puente, da paso a la misma presencia de Dios. Cada quien entonces puede llegar a la presencia de Dios y encontrarse con el Señor. La iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia tiene que ver con la enseñanza, como el Señor se lo encomienda a los levitas en aquellos momentos. Desde el principio, desde los tiempos de la ley, cuando Moisés la escribe, desde aquellos momentos la iglesia cumple ahora ese ministerio. Los levitas tenían que enseñar la palabra de Dios, ahora la iglesia es la que tiene que cumplir y enseñar la palabra de Dios, además cumpliendo con los demás ministerios del Espíritu Santo que acabo de mencionar. Ser maestros, pastores, evangelistas, servidores, administradores, que son todos los ministerios que pone el Espíritu Santo en una iglesia. Eso sería una iglesia. ¿Quieren reconocer una iglesia de Cristo verdaderamente? Esos son los ministerios que deben estar. Incluso por eso es que yo no saco el don de profecía. Yo no saco el don de profecía porque yo no le digo al Espíritu Santo que ya no dé el don de profecía. Pero ya no existe el profetismo, como mencionaba hace un momento. No tenemos que creer ciegamente en fulano, en fulana, porque dijo que ayer, dijo que mañana va a llover, entonces llovió, entonces hay que creerle. Ella tiene la voz de Dios, todo lo que nos dice, todo lo que Él nos dice, entonces viene directo de Dios. No, ese es el profetismo y eso ya no hay que creerlo. Y con los pastores tampoco hay que creerles de forma profética. Es decir, todo lo que me dice es palabra de Dios y yo estoy sujeto a que todo lo que me diga, yo se lo tengo que obedecer. Esto es más forma mental del sectarismo y hay que tener cuidado, porque todavía hay mucho sectarismo, hay que tener cuidado con eso. De hecho, por eso la misma Biblia se certifica y nos da señales y nos da imágenes. Están los hermanos de Berea. ¿Cuál es lo famoso de los hermanos de Berea? Que aparecen Hechos. Pablo les predica y ellos regresaban a sus casas a leer la palabra. Y dice Lucas claramente, para ver si lo que Pablo les decía era verdad.
Entonces uno no tiene que ser un creyente místico, dejado llevar, lo que me digan tiene razón. Claro, hay iglesias en donde usted no está de acuerdo, entonces váyase, porque no está de acuerdo con el profeta, no está de acuerdo con el iluminado, váyase, claro, pero ese es sectarismo. Quieren mentalidad sectaria, o sea, gente que pueda ser manipulada mentalmente. El Señor no quiere gente que sea manipulada mentalmente. El Señor quiere adoradores de corazón. Yo no le puedo obligar si usted no quiere adorar al Señor. Yo no le puedo obligar si usted no quiere servir al Señor. Usted tiene que querer de corazón hacerlo y entregarse al Señor. Y entregarse cada vez más. Y tener una relación y una comunión mayor con el Señor. Yo solamente le puedo aconsejar, recomendar, busque al Señor. Esto es lo bueno de buscar al Señor. El Señor va a quitar esto, el Señor va a aliviar aquello y diferentes cosas, por supuesto. Pero la adoración no puede depender de lo que Dios me dé o de lo que Dios me ha dado. La adoración depende exclusivamente de lo que Dios es, de su grandeza, de su gloria, de su excelencia, de su poder. Bien interesante esto, me llamó mucho la atención, porque pareciera que todavía no se ha olvidado a lo largo de las iglesias del Señor Jesucristo. Aquella iglesia es mayor, aquella iglesia no. Incluso en los seminarios he escuchado ciertas dudas con respecto a las iglesias de montaña. Es que las iglesias de montaña solamente llegan 5 o algo así. Ahí está el Señor. Y es una iglesia que el Señor estableció. Y es una iglesia que el Señor sostiene. Y es una gran bendición para esas 5 personas, para esas 10 y para sus familias. Y qué bueno que estén ahí las iglesias de la cárcel. Qué bueno que estén ahí. Dudo mucho que nosotros vayamos a ir a la cárcel a establecer una iglesia, pero qué bueno que haya gente que se despierta a su fe, que tiene que ser el Espíritu Santo, toca sus corazones, pongamos una iglesia en la cárcel. Qué bueno, es excelente. Que se convierta quien se quiera convertir, que adore quien quiera adorar, ya cada quien va a decidir, ¿no? Pero no hay un lugar, no hay un lugar. Dios siempre recibió adoración en todos lados. Sí nos manda que busquemos esta comunión de hermanos, sí nos manda que busquemos esta unidad, sí nos manda eso, y eso es bien importante. Tiene que darse la unidad con la iglesia local. Yo lo veo así, yo lo describo así. Hay bendiciones que Dios da cuando estamos reunidos como iglesia, hay bendiciones que Dios da cuando estoy individual en mi casa, ahí orando y leyendo su palabra, hay bendiciones que Dios da cuando estamos reunidos como familia. Simplemente es el Señor quien decide, simplemente. Más de una vez, muchísimas veces a lo largo de toda mi vida, yo he venido enfermo a la iglesia y salgo ya bastante restaurado. O ya para la tarde ya estoy mucho mejor. No sé por qué, no pasó nada, no sentí ninguna cosa, no sentí ningún fuego, no vi ninguna luz, no me pasó ningún escalofrío, no vi la presencia o sentí la presencia ni ninguna cosa así. Simplemente yo regresé a mi casa y yo ya estaba ya mucho mejor. La presencia del Señor deja bendición tras de sí. Lo menciona uno de los profetas, me gusta mucho. Él deja bendición tras de sí. Y Él se goza mucho, se alegra mucho de la reunión de hermanos, pero también se goza mucho de la reunión con Él personal, individual, íntima. De hecho, diría yo, su reunión individual va a repercutir mucho en esta reunión colectiva. Va a repercutir mucho. No nos podemos esconder de los ojos del Señor. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón que estamos explicando para todos los que acaban de venir, versículo 20 nada más. En eso nos quedamos. Estamos explicando que la mujer le pregunta a Jesús, nosotros adoramos aquí en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. Eso es. Y esa es la explicación de por qué adoran hacia aparte. Nuevamente, regreso con la pregunta que hice al principio. ¿Por qué la mujer hace este cambio? ¿Qué les parece? ¿Por qué la mujer hace este cambio
de, de tema, por así decirlo. Estaban hablando de Jesús y la mujer le dijo, creo que tú eres profeta. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos, tú tienes más de un marido. ¿Cuántos? Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. No estaban hablando de la adoración. ¿Por qué la mujer habla sobre la adoración? Cambia el tema. Les pregunto. Me llamó la atención porque la mujer. No tenemos otra respuesta, más que ella tenía el deseo. Quería sentirse segura o tener la seguridad de adorar. Y de hecho ese es el principio de la adoración. El principio de la adoración es que cada quien tiene que tener el deseo de adorar al Señor Jesús. O a Dios en dado caso, pues, pero no es una obligación, ni es una imposición. Si venimos a buscar al Señor, tiene que ser por propio deseo, por la propia intención. Era una mujer que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, reconoce en Jesús a alguien en quien confiar. Y por eso hablamos de la fe la semana pasada. Reconoce en Cristo a alguien muy importante. Pero además de eso, ella quería saber cómo me encuentro con Dios. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo le veo? Y qué mejor que encontrándose a Cristo, viendo que es profeta y empezar a develar o a entender todas estas cuestiones que según tenemos que concluir, para ellas eran muy importantes. Ella tenía que concluir, ella se preguntaba, ella era inquisitiva. Bien importante esa característica, tomen en cuenta. El Señor no nos quiere obedientes sin pensar. O sea, sí hay que obedecerle. Pero no voy a pensar. Por eso, de hecho, hablamos del profetismo hace un momento. Me dijo fulano que tenía que hacer esto, yo lo tengo que hacer. Pero eso es obediencia a ciegas, no ese sí es el fin del Señor, que le obedezcamos a ciegas. Y precisamente esa es la razón de la adoración, porque la adoración viene no de una obediencia a ciegas, sino viene de un corazón entregado, dispuesto y deseoso, necesitado, pero no necesitado de las cosas, sino necesitado de Dios. Que es tan interesante la pregunta de la mujer, porque la mujer no le está preguntando a Jesús, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué el Señor no me dio esto? ¿Y por qué el Señor no me dio aquello? Que es la gran pregunta de muchísimos cristianos. Y la gran inquisición, ¿no? O sea, andan buscando de iglesia en iglesia, a ver en qué lugar el Señor me da más riquezas, el Señor me hace más popular, el Señor me da más poder. Hay muchos así. Exacto. Entonces, lo que el Señor está buscando es quienes lo estén buscando a Él, por su persona, por su carácter. Él va a dar bendiciones, por supuesto. Él le da bendiciones a los malhechores, a los perversos. Él da y da bendiciones. Pero lo que Él está buscando, y ahí es donde estaríamos introduciendo el tema de la verdad que menciona el Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Quienes le adoran de corazón por quien Él es, no por lo que Él da. Y es la gran cuestión con Job, ¿no? ¿Por qué Dios le quita todas esas cosas? ¿Por qué Dios le arrebata todas estas cosas? ¿Cuál es la razón de tu adoración? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que pasar cosas difíciles? ¿Cuál sigue siendo la razón de mi adoración? Son pruebas. Nosotros como hijos de Dios estamos siendo probados, ciertamente que sí. ¿Cuál es la razón de mi adoración? ¿Porque estoy bien? ¿Porque estoy sano? ¿Porque estoy joven? ¿Por eso adoro al Señor? O aunque el Señor me quite todas estas cosas, el Señor es más importante. El Señor es primero. Es interesante esta mujer, me llama más y más la atención, porque también debemos verla en su sentido
mental de búsqueda. Ella deseaba conocer, deseaba aprender, deseaba entender. Así debemos ser, no solo las mujeres deben serlo, sino también todos los hombres debemos ser de esa manera. No solo venir y oír y bueno, ya me voy, ya cumplí. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy mejorando? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo es de diferente? ¿Cómo es mi adoración ante el Señor? Aprendamos las lecciones. No sé si hay preguntas o comentarios, se nos ha acabado el tiempo.